Sean todos bienvenidos a una transmisión más. Esta, esta conexión que estamos realizando es para dar una pequeña charla, enseñanza o clase, como ustedes las quieren percibir, relacionado a la porción semanal que realizamos del estudio de la Torá. Ya en hebreo a esta porción le llamamos parashat en singular, parashot en plural. Parashat significa porción, ¿ya? La parashat o la porción es un sistema judío semanal de estudio de la Torá durante un año. Es decir, todas las semanas nosotros vamos estudiando la Torá o la Biblia, eh, cada grupo de capítulos, y todas las semanas vamos avanzando hasta completar el estudio de la Torá durante todo un año, ¿ya? Por otra parte, cada historia y relato de la Torá o Biblia oculta enseñanzas de vida y misterios extraordinarios acerca de la realidad espiritual y cotidiana de las personas, sobre todo lo relacionado a nuestra alma y el universo cosmogónico, ¿ya? Entonces, la porción que estudiamos esta semana está situada en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, del versículo 23 hasta el capítulo 7, verso 11. Todos estos capítulos estudiamos esta semana y bueno, la porción de cada semana tiene varios temas que hablar. Ya tal vez en una transmisión no se alcanza a tocar todos los temas, pero sí escogemos un punto específico para sacarle provecho y sustancia también espiritual eh, a cierto tema. Entonces, eh, cada porción de la Torá tiene también un título en hebreo que también se traduce en español. El título que lleva en hebreo es Baet Hanan, la porción de esta semana, traducido como y suplicó, ¿ya? Y habla de la súplica que hace el profeta Moisés al creador del universo. Ya, ahí usted ya tiene la referencia, Deuteronomio capítulo 3 del versículo 23 hasta el capítulo 7 verso 11. Eh, bien, le he puesto un subtítulo a esta porción, que es lo que más me resalta, ya, a mí personalmente, y quiero compartirlo con ustedes, y es que Dios bendice la oración del pobre de espíritu. Y no solamente bendice la oración, sino que bendice a la persona que realiza esa oración eh, con un espíritu pobre, ¿ya? Eh, Primero aclarar que espíritu pobre no está hablando de una persona que no tiene espiritualidad o que no ha elevado su estado de conciencia, sino que espíritu pobre hace relación a un estado de humildad, ¿ya? Un estado de humildad eh, en una persona. Bien, quiero compartir de dónde sale todo esto. Un extracto de la Torá y quiero que la leamos todos juntos para luego entrar al comentario, a la explicación de lo que tengo para compartir. Ya. Aquí tenemos esta pantalla, es un extracto de la Torá Emet. También están las Biblias, por supuesto, en una Biblia tradicional. Aquí está Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Pero esto ya es de una versión apegada al hebreo traducido al español. Dice la Torá, en aquel tiempo, aquí está hablando Moisés, en aquel tiempo yo imploré a Hashem, al Creador, diciendo, verso 24, las letras grandes son parte de la Torá, mi amo,
Hashem Elohim, oh Señor Dios, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Acaso hay en el cielo o en la tierra un poder capaz de hacer obras y acciones tan poderosas? Te imploro que me permitas cruzar para ver la buena tierra que está más allá del Jordán, ese buen monte y el Lebanón. Pero Hashem, el Creador, estaba indignado conmigo por culpa de ustedes y no me escuchó. Hashem me dijo, suficiente, no vuelvas a hablarme al respecto. Asciende a la cumbre del monte y dirige tu vista hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. Observa con tus ojos, pues no cruzarás este Jordán y Arden en hebreo. Y ahora, dale instrucciones a Yehoshua, a Josué, dale ánimo y coraje. Él irá al frente de este pueblo y hará que ellos posean la tierra que verás. Hasta ahí voy a dar lectura. Entonces, aquí ya tenemos una parte donde Moisés ruega, implora, suplica, todos estos sinónimos que aparecen en las versiones de la Biblia o de la Torá, ruega poder ingresar, se ruega a Dios poder ingresar a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, toda esta sección nos habla acerca de lo que es la oración, la imploración, la súplica, que son sinónimos del acercamiento, de la comunicación, el acercamiento al creador del universo. ¿Ya? Según la Kabbalah, el primer momento donde nosotros hablamos y le suplicamos al creador fue en el mundo de las almas. Nosotros, antes de venir al mundo o antes que la humanidad existiera como hoy, en fragmentos de chispas encarnadas en cuerpos de seres humanos, le pedimos nosotros al Creador infinito eh, realizar un mérito, porque según la Kabbalah, eh, en la eternidad, llamémosle así, nosotros recibíamos luz permanente e infinita de parte del Creador. Nosotros éramos una sola alma, una sola vasija, pero no teníamos el mérito, no sentíamos que no nos ganábamos esa luz, era una luz gratuita. Entonces, nosotros le hablamos al Creador como esa alma que llamamos Adam, que conformamos todas las almas de la humanidad ahora fragmentadas, eh, le pedimos un mérito para que cuando volvamos nuevamente a nuestro hogar celestial, a nuestro hogar de luz, podamos gozar de toda la plenitud del mundo, en el mundo de las almas, pero esta vez no más como una dádiva gratuita, sino como un pago merecido. Ya, según la Kabbalah, esta fue la primera evidencia que esta gran alma, ¿ok?, le pide al Creador. Pero aquí estamos hablando en esta porción de Moisés. Moisés cuando se acerca a la presencia divina a través de la oración, lo hace con una actitud en particular, una actitud de humildad. Lo hace primero reconociendo al Creador y reconociendo sus cualidades. Por eso en el texto que leímos dice, mi amo, Hashem Elohim. Ya, mi amo, dice Hashem Elohim. La palabra Hashem, que se puede traducir como Señor, Elohim se puede traducir Dios, Señor Dios, alude al atributo divino del Creador de misericordia en medio del juicio y la severidad. Y estos atributos eran atributos que Moisés constantemente trataba de
conectar con el Creador. Y lo vemos en el relato de la Torá en varias oportunidades cuando el pueblo de Israel eh, comete cortocircuitos, se desconecta de la divinidad, haciendo en el mundo de la acción cosas que realmente lo separaban de lo divino, como el pecado del becerro de oro, por ejemplo, donde Moisés se ve clamando y tratando de conectar con la dimensión de misericordia. De hecho, los sabios judíos nos dicen que Moisés convocó los 13 atributos de misericordia para poder despertar la bondad y el perdón de la divinidad. Entonces, vemos aquí el acercamiento de Moisés a la divina presencia diciendo, mi amo. Entonces, lo primero que reconoce Moisés en su cualidad, la cualidad del alma de Moisés, era servir. Moisés tenía una cualidad de servidor, porque solamente un servidor le puede llamarle a una persona que siente que está sobre él, mi amo. Entonces, Moisés, en su cualidad de servidor, le dice al Creador, mi amo. Luego el texto lo refleja cuando dice, mi amo, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor. Vuelve aquí a mostrarse en el texto la actitud servidora, tu servidor, y lo recalca. Entonces, la humildad, esto nos lleva al entendimiento de que la humildad de Moisés lo llevó a ver la grandeza y la mano poderosa del Creador. ¿Cómo continúa el texto que leímos? Cuando dice, comenzaste a mostrarme a mí, tu servidor, tu grandeza y tu mano poderosa. Esto nos lleva a la idea que una persona que es arrogante, una persona que es orgullosa, una persona que es prepotente, no podrá ver la grandeza ni el poder divino actuando milagrosamente en su vida. Entonces, a veces el ser humano, por las cáscaras de sus logros y las caretas a veces que este mundo social le pone a la persona, pareciera que a veces el ego va creciendo, la arrogancia va creciendo y el ser humano a veces se va volviendo más independiente de lo divino, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos, deberíamos acercarnos más y hacer más autocontracción de nosotros y saber que somos insuficientes, saber que siempre estamos necesitando algo y la divinidad infinita lo puede proveer. Entonces, Moisés, como servidor, se acerca a Dios y es una actitud de humildad. Y de hecho, los sabios judíos lo explicaron trayendo el versículo del libro de los Proverbios, que está ubicado en el capítulo 18, verso 23. ¿Qué es lo que dice? Está escrito en el libro de Proverbios, Mishle en hebreo. Con súplicas, dice el texto, hablará el pobre. En hebreo, Tahanunim Yedaber Rash. Con súplica hablará el pobre. Es decir, los sabios nos explican la súplica del menesteroso que pide una dádiva, que pide un favor, que pide una dádiva, como el pordiosero en la puerta, suplicando una limosna. Entonces, esta era, esta es la actitud de un pobre en espíritu, una persona que suplica a la divinidad, una persona que se considera pobre, es decir, no soy, no soy suficiente, soy insuficiente, siempre me está haciendo falta algo, siempre necesito ayuda de la divinidad, ya sea la divinidad actuando a través de una persona que te va a ayudar,
porque no es que el infinito baje, el infinito creador baje del cielo tal vez, y tú puedas ver como un ser humano ayudándote siendo el creador. No, es el creador quien se hospeda en una persona, hospedando un atributo tal vez de amor, ayudándote. Pero ese flujo de bendición, de milagros, tú lo activas con una actitud interna que del cielo observan de tu corazón y de tu espíritu. Cuando no hay arrogancia, cuando no hay altivez, cuando no hay prepotencia y cuando yo demuestro en acción que soy, que soy insuficiente delante de la vida y que siempre voy a estar requiriendo evolucionar, eh, la misericordia y la bondad divina se va a manifestar. Entonces, con súplicas hablará el pobre. Aunque el verso 23 del capítulo 18 del libro de Proverbios le falta una frase, porque comienza diciendo, con súplicas hablará el pobre, pero luego dice la segunda parte, y el rico contestará insolencias. ¿Quién es rico? Una persona que dice yo no necesito de nadie. Rico es una persona que está llena de orgullo, que está llena de arrogancia, que dice yo no necesito ni de Dios. Dice el libro de Proverbios, Tahanunim Yedaber Rash, Beashir Yanea Azot. Con súplicas hablará el pobre y el rico contestará insolencias. Sobre esto también enseñó Rabí Yeshua de Nazaret. Rabí Yeshua de Nazaret dijo, según el testimonio de Mateo, Mateo capítulo 5, verso 3, está registrado por boca de Rabí Yeshua diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Cábala habla siempre de autoconstracción, simsum, me autocontraigo para dar lugar a algo más. Cuando tú autocontraes tu ego, le das lugar al alma a proceder para que pueda ser llenada de la luz del Creador infinito. Entonces, la palabra bienaventurado que está usando Rabbi Yeshua en hebreo es ashrei, ashrei, y es la misma palabra, perdón, es la misma palabra que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1, que dice, bienaventurado, ashrei. ¿Qué significa ashrei? Ashrei significa una persona en estado de felicidad o dichosa. Bienaventurado, o sea, dichoso, feliz. Ashrei, son los pobres de espíritu. O sea, esa autoanulación del ego o del interior para dar lugar a la luz del Creador, a la divina presencia, ¿sí? Nos conduce a la felicidad. Somos bienaventurados, como dijo también el rey David en el Salmo capítulo 1, verso 1, bienaventurado, Ashrei, dichoso, el hombre que no ha seguido el consejo de los malvados, ni tomado el camino de los pecadores, ni se ha unido a la compañía de los insolentes. Entonces, Rabbi Yeshua usa el término pobres de espíritu. Sobre los pobres de espíritu está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 57, verso 15, yo habito en el lugar alto y santo.
junto con el penitente y humilde de espíritu. ¿Dónde habita el Creador? ¿Dónde habita su divina presencia? Junto con el penitente y humilde de espíritu. Y mira lo que hace la divinidad. Y dice el profeta Isaías, para reavivar el espíritu de los humildes. Y el rey David, en paralelo a esto, también nos dice en el Salmo, capítulo 51, verso 19, dice David Amelech, el rey David, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. No despreciarás un corazón quebrantado y arrepentido. Entonces ya tenemos lo que es bienaventurado en las palabras de Rabí Yeshua y los pobres de espíritu, aquellas personas humildes, aquellas personas que se contraen, aquellas personas que dan lugar a lo divino, a la divinidad. Rabí Yeshua dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Él también dijo que el reino, Rabí Yeshua, este gran cabalista, también dijo, el reino de los cielos está en vosotros, está dentro de vosotros. Es decir, que bajo esta actitud, bajo la humildad en una persona, eh, puede hacer manifestar el reino de Dios, el reino de los cielos en su interior. Entonces, la humildad es la receta de cómo alcanzar el reinado divino, cómo sentirlo, cómo ser parte de ese reino. Entonces, la humildad es ser conscientes de que todo lo que tenemos viene del Rey, viene del Creador del universo. Entonces, toda la existencia, invisible como visible, pertenecen al Creador del universo. Entonces no tenemos nada propio. Somos almas viajeras, almas que hemos venido a este plano, hemos encarnado, no traemos nada y no nos llevaremos nada de la vida. Pero la existencia y todo lo que hay ya estaba antes de que tú nacieras. Entonces el alma humilde llega a sentir incluso un sentir de duelo por arrepentimiento cuando se falla a sí mismo, cuando falla los preceptos, cuando falla las leyes del universo. Entonces, volviendo al texto de la Torá, la plegaria de Moisés, con palabras de súplica, es la plegaria del pobre. Así se le llama, la plegaria del pobre. Pero también está el texto que dice en el Salmo, capítulo 90, verso 1, dice, Tefilá le Moshe ish a Elohim, una oración de Moisés, el hombre de Dios. ¿Qué es esta oración? Porque dice el Salmo, una oración de Moisés, el hombre de Dios. Dice los sabios que es una oración desde el lugar del rico, que requiere y exige que le den. La frase hombre de Dios alude a un hombre que gobierna y ordena a Dios, como está dicho, el sadik, el justo, decreta y el santo bendito sea, cumple lo que el justo decreta. Como dijimos, la dimensión de la plegaria de Moisés en nosotros es una oración del pobre. Pero resulta que está, esta plegaria está conectada también con la dimensión de la Torah de Moisés, cuya esencia son los 10 mandamientos, ¿ya? Que de hecho encontramos también en la porción de esta semana.
Entonces, por el poder de la Torá, la oración de Moisés se vuelve la plegaria del rico, que requiere y exige al Creador la redención completa. Es decir, cuando tú te vas llenando de la sabiduría divina, vas entendiendo cómo funciona la conciencia divina, cómo funciona la conciencia del Creador, con el universo, con sus criaturas, con tu vida, y vas adentrando, uniendo tu conciencia a esa conciencia que llamamos la Torá o el poder de la Torá, la sabiduría infinita del Creador. Entonces te vas adentrando a otros niveles de plegaria, a otros niveles de oración, que sin Torah, o sea, sin el entendimiento de esta sabiduría, va a ser difícil entrar a esos planos. Entonces, cuando ya unes tu conciencia a la conciencia divina, entonces podrás ser como Moisés también, de requerir y exigir al Creador la redención completa. ¿Ok? La redención, la libertad de la humanidad, ya sea en alma como la libertad de la humanidad en su cuerpo físico. De ser seres mortales a ser seres inmortales. A ser seres que teníamos en enfermedad, a ser seres que no tengamos más enfermedad. Seres que no muramos, seres felices. Bien, Moisés entonces oró a Dios para cruzar y entrar a la tierra prometida. Pero el Creador estaba indignado con él, según el relato literal de la Torá, y no respondió su súplica. ¿Sí? Sin embargo, solo le permitió ascender al monte para que pueda ver la tierra prometida e instruir luego a Josué, a Yehoshua, Josué, con ánimo y coraje, como dice la Torá, para que concretara el plan divino con sus descendientes de entrar y heredar la tierra prometida. Ahora, ¿cuál fue la causa de no entrar? Está escrito en Deuteronomio capítulo 3 verso 26, pero Hashem, o sea, Dios, estaba indignado conmigo por culpa de ustedes. El gran comentarista y exégeta Rashi dice, en relación a lo que Moisés está hablando aquí en la porción, Moisés les dice, ustedes provocaron que yo me enojara con ustedes por sus pecados, como encontramos en el libro de Números, en el capítulo 20, del verso 9 al 12. ¿Qué es lo que dice Números? Y aquí conecta con el episodio cuando Dios se indignó con Moisés y le dice, está escrito en Número capítulo 20, verso 9, dice, Moisés tomó el bastón ante Hashem tal como se le ordenara. Moisés y Aarón congregaron a la comunidad ante la roca. Moshe le dijo, escuchen rebeldes. Mira la expresión de Moisés hacia el pueblo, una expresión enojada. Escuchen rebeldes. ¿Acaso de esta roca quieren que saquemos agua para ustedes? Verso 11 dice, Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca y emergió abundante agua. Así tomaron la comunidad y sus ganados. Sin embargo, Hashem le dijo a Moisés y a Aarón, su hermano, por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes quien hagan ingresar a esta comunidad, o sea, a la congregación de Israel, a la tierra que yo les he entregado. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Prepotencia. Moisés se airó. Moisés se airó, y como dice el Pasuk, el verso 11, Moisés levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca y emergió abundante agua.
Entonces, ¿qué le dice Dios a Moisés y Aarón? Por no haber confiado en mí. O sea, hubo una desconexión de la divinidad, pérdida de emuná, pérdida de fe, pérdida de confianza en el Creador, por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas. Ellos eran líderes, eran los cabecillas, de ellos emanaba la gloria, de ellos emanaba la luz del Creador, la dirección divina para todas estas almas de Israel. Pero dice la divina voz, por no haber confiado en mí, por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas. Es decir, no santificaron el nombre de Hashem, no santificaron el nombre de Dios. Y esto, y esto, y esto, de hecho, eh, esto viola el precepto que dice de no usar el nombre de Hashem en vano, ya cuando hay un Hilul Hashem. Hilul Hashem es profanación del nombre de Dios. Cuando la persona, cuando llega a un estado espiritual, debería santificar el nombre del Creador, pero sin embargo lo profana. Entonces, es por esto que la respuesta divina hacia ellos es: ustedes quienes hagan, no van a ser ustedes quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La arrogancia, la altivez, la ira los desconectó primero de la divina presencia, la falta de fe y de confianza en la providencia divina, en la palabra del Creador, los desconectó de su presencia y sobre todo sobre la bendición que estaban a punto de alcanzar, que la Torah le llama la tierra prometida, que era la tierra de Israel. Entonces, y eso nos habla que cuando actuamos con arrogancia, con altivez, con orgullo, con ira, con desconfianza, eso mismo provocará la pérdida de nuestra bendición. El Siftei Jajamim, acerca del pasaje de Deuteronomio, capítulo 3, verso 26, ustedes hicieron que me sucediera esto, es decir, porque les había dicho, escuchen rebeldes. Moisés le dijo, a causa de este pecado, Hashem decretó que no entraría en la tierra. Peninei Alajá nos dice, incluso las personas más justas, cuyas oraciones fueron generalmente aceptadas, a veces quedaron sin respuesta. Por ejemplo, aunque Hashem, el Creador, aceptó las oraciones de Moisés para perdonar a la nación de Israel y anular su decreto de destrucción, cuando Israel pecó al crear el becerro de oro y enviar espías que regresaron con un informe negativo sobre la tierra de Israel, según Éxodo 32 y número 14, capítulo 14, cuando Moisés vino a rogar en su nombre para merecer entrar en la tierra, el Creador le dijo, basta, no me hables más de este asunto, según Deuteronomio 3:26. ¿Ya? Entonces, pese a esto, el Creador a veces no contesta nuestras oraciones porque tiene bendiciones para tu vida, bendiciones inesperadas, o tiene otros planes contigo que tal vez no están de acuerdo a la petición que tú estás realizando. Que el Creador no responda a tu petición no quiere decir de que el Creador te odia, no quiere responderte, sino que todo lo que está sucediendo es la manifestación de un amor oculto, ¿ya? Entonces, la negación divina a veces a las peticiones, por más justo que sea, es por un bien oculto o superior
para tu vida. Nos dice el Talmud en el tratado de Berajot 32b, dice, Rabí Elazar dijo, esta historia prueba que la oración es mayor que las buenas obras sin oración. Es importante la oración, ya que no hubo nadie más grande en la realización de buenas obras que Moisés, nuestro maestro, Moshe Rabenu. Sin embargo, su petición fue concedida, aunque de manera limitada, ¿sí? A veces, como dicen los sabios, la oración tal vez se te pueden contestar, pero no completa. Tal vez hay una parte de esa petición que sí se te puede contestar. Entonces, la petición de Moisés fue concedida, aunque de manera limitada, en su petición de entrar a la tierra de Israel. Solo a través de la oración, cuando Dios le permitió subir a la montaña y contemplar la tierra. Como inicialmente se dice, como dice la Torah, no me hables más, pero yuxtapuesto a lo que dice también, sube a la cumbre de la montaña. Entonces, también el Talmud en el Tratado de Sotá 13b, la Mishnah enseña, ¿quién para nosotros tuvo un entierro mayor que el de Moisés? Ya que nadie se involucró en su entierro más que el omnipresente mismo. O sea, pese a que Moisés no entró a la tierra prometida, ningún ser humano, y de hecho a través del Midrash sabemos que ni el ángel de la muerte, que llamamos Samech menos Samael, eh, ni el arcángel Mijael, o Miguel, como se traduce, pudieron trasladar el cuerpo de Moisés al mundo espiritual o hacer que el alma de Moisés subiera, sino que fue el propio Creador que se llevó a Moisés, sin ningún intermediario. Sí, la Shejinah, la presencia divina, fue quien hizo trascender a Moisés de este mundo físico al mundo espiritual. Entonces, no desmayes en tu vida, lo que sí acércate con un espíritu humilde. Siempre hay que orar, siempre hay que hablar con el Creador. Los sabios de los hasídicos, principalmente los de Breslev, nos enseñan, y eso está también registrado en los profetas, Rabbi Yeshua también lo hacía, Itvodedut. ¿Qué es lo que es la Itvodedut? Es la plegaria aislada. Acércate en tu habitación. Si quieres al Creador, ve a un bosque, ve a un lugar apartado. Se recomienda que no tenga impureza, por supuesto. Puede ser un bosque, la naturaleza, un campo o tu propia habitación. Entonces puedes acercarte al Creador libremente, como conversar con un amigo, conversar con con tu Padre Celestial. Entonces, aprende a vivir de esta forma. Si tú crees realmente en la ley de atracción, si hay algo que atrae la divina presencia, si hay algo que atrae el flujo divino, la manifestación, el poder, la grandeza divina, los milagros divinos, es una actitud de humildad. Y el humilde se acerca al Creador a hablarle libremente. Así que esta ha sido la reflexión de esta semana.
Que todas estas palabras, que toda esta enseñanza sea de utilidad para tu alma, para tu crecimiento espiritual y para el desarrollo de tu persona en cada situación de la vida. Ya, háblale al Creador en todo momento, está disponible las 24 horas del día y aparta tiempo, sí, para conversar con Él. Te vas a dar cuenta que va a ser una tremenda parte terapia espiritual donde vas a conocerte también, autoconocerte, vas a escuchar la voz de tu alma y también la divinidad hablando en tu interior. Que el Creador te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.